pasado viernes 6 de este mes, la justicia dictaminó que el Estado deberá pagarle más de $1 millón a las familias de los 12 reclusos que el pasado 8 de julio de 2010 murieron calcinados en una celda que tomó fuego. Nicolás González ha trabajado en este asunto. Nico, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Hola, Miguel. Hola, Nico. ¿Cómo andan? El saludo para todos. Sí, casi 12 años después, 11 años, 5 meses pasaron y de alguna forma podemos decir que los familiares pueden comenzar a sentir algo de justicia. Precisamente la justicia dictamina este fallo después de todo este tiempo. Lo hizo un juez en lo civil de tercer turno, el doctor Rafael Gómez del departamento de Rocha. Y bueno, a ver, es claro que la situación sigue siendo muy dolorosa para los familiares. Es claro que este fue un proceso muy largo, fueron muchos años de juicio para intentar tener, digamos, la respuesta de que alguien sea responsable de lo que pasó. Y de alguna forma el dictamen que termina siendo en primera instancia, hay que tener esto en cuenta, todavía puede apelarse este fallo. Sería raro que se apelara, ¿no?, por parte del Estado este fallo, pero todavía está en este plazo de los 15 días para poder apelarse. De alguna forma da cierta tranquilidad a los familiares después de lo ocurrido con estos 12 reclusos que perdieron la vida en esta cárcel. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Esto ocurrió el jueves 8 de julio, la madrugada del jueves 8 de julio del año 2010. En una cárcel, podemos ir repasando algunas de las imágenes que nos envió hoy nuestro corresponsal en el departamento de Rocha, también Johnny Casella. Una cárcel que estaba ubicada en el centro de la ciudad. Una cárcel que tenía, digamos que una construcción muy antigua, muy deteriorada. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo un tiempo antes del incendio, unas semanas antes del incendio, había hecho una inspección laboral y no había tenido, digamos, la habilitación, el lugar por la situación en la que estaba. En ruinas. Estamos hablando de un edificio que se había construido a finales del siglo XIX. O sea, estaba en una situación muy precaria. Y además, por ejemplo, entre otras cosas, no tenía la habilitación de bomberos. Esta cárcel, en aquel momento, no contaba con un bomberito. Esto está en el expediente judicial de 92 páginas de la sentencia que dictó el doctor Gómez y que nosotros fuimos obviamente leyendo y consultando en estas últimas horas para tener bien claro este tema, porque además, como les decíamos, ¿no?, pasó 11 años y 5 meses. Pero hablemos de otros puntos que son claves. Vamos a repasar las siguientes imágenes. Por ejemplo, vamos a repasar el hacinamiento que tenía esta cárcel, que era una de las cuestiones también más cuestionadas en su momento. Vean ustedes, la capacidad máxima de la cárcel debían de ser 50 reclusos. En la noche en la que se da el incendio, la noche del 8 de julio, había 96 reclusos. ¿Sabes cuántos había dentro de la celda en donde ese calefactor doméstico, en realidad casero, porque no era un calefactor preparado para eso, se prendió fuego? Había 20 personas. Era una celda de 40 metros cuadrados que tenía una especie de rancheras que eran como separadores, ¿tá? Y había 20 personas en una celda que a lo sumo debería de tener como máximo 7 reclusos. Había 20. La capacidad máxima que llegó a albergar la cárcel fue 170 reclusos. Vean ustedes, ¿no? 50, 170. La cárcel debería de tener 50 presos, tenía 170. El hacinamiento está claro, ¿no? En el porcentaje que ustedes ven allí, 290%. En la siguiente imagen, por ejemplo, hay otras cosas que también se desprenden. Por ejemplo, de lo que fue el dictamen final de la justicia. La celda donde se originó el fuego tenía 20 reclusos, como recién te dije. El centro no contaba con la habilitación de los bomberos. Como recién también les decía, no había bomberito para extinguir el fuego en caso del incendio. Y hay un tema que también es clave. ¿Qué pasó esa noche? Porque esa noche, hay videos de hecho de lo que pasó esa noche, durante 2 minutos y medio las personas que estaban dentro de la celda que comienza a tomar fuego empiezan a pedir auxilio. Y había una persona, o había un llavero, en aquel momento se le llama el llavero, al efectivo policial que tenía justamente la llave en su poder, que les decía que no le podía abrir porque no tenía la orden para abrir. Esto lo testificaron otros presos que estaban en una celda de enfrente. El llavero no abrió porque decía que no tenía la orden. Durante 2 minutos y medio, las personas desesperadas pedían por favor que le abrieran la celda. Por eso mismo, por eso mismo recuerdo. Y un dato que les quiero contar. Hay videos que se ve el fuego y gritos nada más, ¿no? Exacto. Y un dato que les quiero contar a propósito de lo que fue también, que está dentro de la sentencia, el dictamen del forense. Muchos de los presos que perdieron la vida esa noche estaban en el baño.
¿Por qué estaban en el baño? Porque habían atinado a abrir la ducha, donde caía un hilo de agua, para intentar evitar el fuego. Para un poco recordar también cómo fue esa situación. Muriendo ahí en ese rincón. Y lo otro que les quiero contar también es, un dato a tener en cuenta es, hubo una investigación penal por este caso. Porque esto pasó en el 2010. La investigación penal en el 2012 se archivó. ¿Por qué? Porque la jueza, en aquel momento era la doctora Marcela López, definió que de la exhaustiva investigación que se había realizado no surgían elementos que hagan presumir la responsabilidad penal de los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos, según consta. Esto hoy usted puede entrar y lo puede ver en la propia página web del Poder Judicial. O sea, en aquel momento se archivó esta causa. Después comenzaron a recabarse todo tipo de investigaciones y de datos, obviamente, y de elementos que fueron originando la causa civil, porque los familiares no se quedaron quietos claramente y los abogados comenzaron a trabajar en mayor cantidad de pruebas para presentar una denuncia civil para que de alguna forma haya un responsable sobre este caso, y la sentencia se dictaminó el pasado 6. Vamos a escuchar a Rafael Gómez, porque Johnny Casella, que tiene mucha responsabilidad también en la elaboración de este informe, nuestro corresponsal en el departamento de Rocha, a quien mandamos un saludo y agradecemos, habló con él y esto dijo. Y se entendió que esa responsabilidad era producto de serias omisiones a advertencias que ya había tenido el Ministerio del Interior sobre el estado de la cárcel departamental de Rocha. Los familiares, los abogados estuvieron presentes en esa instancia. ¿Qué dijeron? Bueno, estuvieron, sí, los abogados de las partes y algunos de los familiares también estuvieron presentes en la audiencia. Al término de la audiencia no hubo muchos comentarios, sí se ha visto a nivel de la prensa, ¿verdad? Los testimonios de ellos fueron recogidos en su momento. ¿Cómo continúa ahora? Y ahora hay que esperar a ver 15 días hábiles desde que se dictó el fallo, que puede ser sujeto puede ser recurrido, y bueno, ahí se abre una segunda instancia y bueno, puede seguir esto adelante o no. Bueno, puede ser obvia la respuesta, pero vayamos a los familiares, ¿cómo han recibido esto? Bueno, de alguna forma, como recién decía, ¿no? De alguna forma se desprende de lo que yo ya expresé anteriormente. Este fue un proceso muy traumático, muy largo para los familiares. O sea, pasaron 11 años y medio, casi, después de lo que ocurrió en aquella noche del 8 de julio. Claramente que es, como les decía recién, una tranquilidad del hecho de que, bueno, alguien se hace responsable o alguien se va a hacer responsable de esto. Tipo de reparación. Exactamente. No equivale a la vida, pero bueno. Claro, porque acá hay una reparación económica y ahora les voy a contar cómo reaccionan algunos familiares respecto al dinero que van a recibir, por ejemplo, porque reciben dinero, pero obviamente ya perdieron a ese ser querido y hace mucho tiempo lo perdieron. Vamos a escuchar al abogado, uno de los abogados de los familiares, estamos hablando de Julio Cadimar, que también en el departamento de Rocha habló con Johnny Casella, un poco para contar cómo fue ese proceso tan largo, tan traumático, y también de alguna forma para dar esta opinión a propósito de lo que es este fallo en primera instancia, del que se espera que en estos 15 días que transcurren no haya ningún tipo de apelación. El objetivo principal nunca fue, en definitiva, los daños y perjuicios, que fue lo que se fijó, sino que lo que ellos siempre quisieron fue que a través de una sentencia se investigaran, a través de un proceso se investigaran los hechos, a través de una sentencia se reconociera en definitiva que hubo una responsabilidad del Estado en ocasión de los hechos que sucedieron, que hubo una causa, que hubo una causalidad, que no fue un accidente, que no fue algo que no se hubiera podido prever. Nos parece que el fallo ha sido sumamente fundado, sumamente estudiado, y bueno, y que se logró ese reconocimiento judicial, que era el principal objetivo. Hubieron tratativas anteriores con algunas de las personas que iniciaron los procesos, hubieron acuerdos judiciales que se arribaron a modo transaccional durante el año pasado con el Ministerio. En el caso de mis clientes no se quiso ingresar en esa negociación, porque, como te decía, el principal objetivo no es la reparación monetaria ni el monto, sino el reconocimiento, que haya una satisfacción moral antes que nada. Y bueno, y por eso que junto con otros profesionales y otras familias decidimos seguir y continuar y llegar a esta sentencia.
Bien, el doctor Cadimar recién hacía mención a propósito de algunos acuerdos que se dieron con el Ministerio del Interior el año pasado, el 8 de julio, precisamente el mismo día en el que se cumplía un nuevo aniversario, sin conocer todavía responsabilidades sobre este incendio. Ese día, 5 familias llegaron a un acuerdo con la cartera del Interior. En esa fecha, como les dijo, fueron acuerdos transaccionales, así por lo menos nos determinaron según averiguaciones que pudimos hacer. Y a propósito de los montos con los cuales de alguna forma van a ser redimidos las familias de las víctimas, de las 12 víctimas, oscilan entre los 3.000 y los 70.000 dólares en total para cada uno de ellos, lo que hace una suma total de 1.100.000 dólares que el Estado, el Ministerio del Interior, tiene que pagarle precisamente a estos familiares. Y un dato que quería contarles era que nosotros también estuvimos con la intención de poder dialogar con algunos familiares de forma directa. De hecho, nuestro corresponsal en Rocha, Johnny Casella, también estuvo con esta misión en estos últimos días, pero lamentablemente no quisieron hacer declaraciones a algunos de los familiares con los cuales nos contactamos. Pero sí quiero contar, o por lo menos quiero narrar, lo que dijo Mario Barrios, que es el padre de una de las víctimas, al portal Rocha al Día. El dinero no hace la felicidad, no me va a devolver nada a mí ni a mi familia. Personalmente quiero emplearlo en algunas obras que vamos a hacer en su nombre, porque no me va a devolver la alegría tener un peso más o tener un peso menos. Buscábamos que alguien dijera, después de casi 12 años del incendio en la cárcel de Rocha, que el juez dijera que alguien fue responsable, y eso por lo menos terminamos logrando, dijo el padre de este chico que lamentablemente también fue uno de los fallecidos aquella noche. Gracias, Nicolás. Que pasen bien.